Pueden pasar a su clase ya los niños. Vamos a continuar, hermanos, el culto a nuestro Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Conforme lo tengamos, nos ponemos de pie, hermanos, para leer todos juntos estos 6 versículos. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde, el vivir en Cristo, realidad presente. Vamos a orar, hermanos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Señor, nos da la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra y en base a ella, Señor, queremos encontrar las directrices para el vivir cristiano, para el entendimiento del mismo y para el ejercicio del mismo, Señor. Abre vuestro entendimiento y dirígenos conforme a tu palabra y da dirección a este servidor tuyo y a tu pueblo, entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Pues tomen sus lugares quienes con el favor del Señor han podido estar, ¿verdad?, presentes, y quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de esta transmisión, pues les saludamos y deseamos que también la palabra llegue a sus vidas. Y hoy pensar un poquito, hermanos, en el contexto que habla el libro de Efesios. Habla una iglesia que ha sido elegida para ser pueblo de Dios. En ese sentido, hermanos, también es una iglesia que se va integrando de diferentes personas. Sabemos que esto tiene que ver con culturas, con costumbres, y al integrarse no es una tarea fácil. Creo que todos hemos aprendido, hermanos, al engranaje, que poco a poco nos vamos complementando los unos a los otros, y esto es conforme a lo que el Señor va dando a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo. Y hablar, hermanos, de una realidad presente es hablar del vivir en Cristo. Y quiero, a la luz del texto, hermanos, poder dar esta explicación, entenderlo como una realidad presente. Sí, ciertamente es una realidad que se dio desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios dice que Dios nos eligió en Cristo para ser suyos y para la alabanza de su gloria. Pero es algo que también podemos vivenciar, palpar el día de hoy, hermanos. Y por ello quiero hacer alusión de entrada a este concepto que es la realidad presente. Y bueno, cuando hablo de la realidad presente es el conjunto de cosas que existen en el mundo actual o en el momento actual y que podemos percibir con nuestros sentidos. Es decir, todo lo que podemos ver, oír, tocar, oler, saborear en este momento es parte de la realidad presente. Esta es una nota que hay, hermanos. En sí es cosa del aquí y el ahora. ¿Y de qué se trata entonces la realidad presente? Bueno, en la práctica, hermanos, de la vida entendemos que se trata más que de dichos, se habla de hechos. Habla al contexto del libro de Efesios, nos habla de lo que somos en Cristo. Desde el capítulo 2, verso 10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El capítulo 4, en los versos posteriores, como es el 24, nos dice vestidos del nuevo hombre. Y usa la expresión, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En sí estamos hablando de lo real y no de lo aparente. Sí. Aunque hablamos de una vocación, de un llamamiento, como lo presenta el capítulo 4, verso 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, no es algo subjetivo, que se queda ahí guardadito solamente y que no podemos
develarlo, sino nos habla de algo objetivo. Así como Santiago usa de la fe y más las obras, es decir, la fe se materializa en obras. Así la vida en Cristo también se va a manifestar en actos, en comportamientos, en la conducta. O sea, la expresión de la fe y de lo que somos en Cristo se expresa en el diario andar, en el diario vivir. Quiero hacer esta relación con la persona de Cristo. En el caso de la persona de Cristo, mejor dicho, en el cuerpo de Cristo, hermanos, realidad no apariencia. Existió una herejía a todos aquellos que no se conforman a lo que la Escritura o la Biblia nos presenta, ¿sí? Y el término es docetismo. No sé si ya recuerdan esta palabra. Tiene como si escribiéramos 12, con C, no con S. Docetismo. Esta herejía fue combatida por Juan. En la primera carta de Juan, ahí podemos ver, hermanos, que en el siglo I, siglo II empezó a darse esta realidad. Y Juan dijo, ¿verdad?, que todo aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne, ese es el anticristo. Aquel que crea que Cristo simplemente era como una ilusión, como una forma aparente de ser humano. En sí, el concepto de docetismo es el siguiente: herejía de los primeros siglos cristianos, común a ciertos gnósticos, aquellos que creían que la salvación se lograba a través de la adquisición de conocimientos, y los conocimientos cada vez que tenías te elevabas a un nivel aún mayor. O maniqueos, hermanos, otra doctrina que existía en ese tiempo, según el cual el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente o ilusión. Ellos tenían mucho conflicto porque entendían que el cuerpo es pecaminoso. Dicen, ¿cómo Cristo puede tomar un cuerpo pecaminoso? Pero Lucas 1:35 aclara, ¿verdad?, que el santo ser que nacería sería obra del Espíritu Santo y sería llamado Hijo de Dios. Sería por obra del Espíritu Santo, recordemos, ¿verdad?, no tanto porque fue engendrado por José en ese aspecto. Esto tiene que ver con la encarnación. Lo bíblico entonces es hablar de la encarnación de Jesús, porque hablamos, hermanos, si el vivir en Cristo es una realidad presente, tenemos que hablar que Cristo también fue real y que sigue estando presente. De antemano lo vamos a recordar a través de la comunión, hablando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Según Juan, hablar de la realidad de la persona de Cristo, hermanos, nos dice que a Dios nadie le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es el quien le ha dado a conocer, Juan 1:18. Y en el verso 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, Cristo es real, lo palparon, estuvieron con Él. Pero también según Pablo, hermanos, dice la Escritura que Cristo tomó cuerpo a semejanza de nosotros los hombres, ¿sí? Y estuvo dispuesto a ir a una muerte y muerte de cruz. No pudieron crucificar a un fantasma. Realmente el cuerpo y Cristo es una persona. El libro de Hechos también en el capítulo 2, verso 14 al 18 nos dice, hermanos, que así como los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo del Hombre también participó de lo mismo. Es decir, Cristo tomó cuerpo de hombre, se humanó. A eso se le llama la encarnación. Y hablar de la vida cristiana o el vivir cristiano como una realidad presente, hermanos. Es decir, que también lo que Cristo ya hizo en nosotros no es algo ficticio, algo aparente. Tenemos que comprender y entender a la luz de la Escritura que es algo real. No estamos hablando de cosas que no existen. No estamos hablando de mitos. En sí estamos hablando de la vida en Dios. Los versos que continúan al capítulo 4, en su momento lo atendimos, lo abordamos, pero quiero reiterar esos versos 17 y 18. Para hablar de la vida en Dios, porque esto se enmarca allí, hermanos, de la vida en Dios. Va a haber un parteagua entre vivir en Dios y vivir sin Dios. El mismo Efesios dio esa pauta, ¿verdad? Cuando vivíamos sin esperanza, sin Cristo, ajenos a los pactos, y finalmente vivíamos sin Dios en este mundo. Pero desde el momento que venimos a Cristo, Cristo nos llama, nos regenera por obra del Espíritu Santo,
pues inicia o se da algo que se llama la vida en Dios. Vean la contraparte que hace el capítulo 4 de Efesios, versos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Viene iniciando el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y dice, ajenos de la vida de Dios. En lo concerniente a Dios, será complicado, difícil percibir algo de Dios en una persona que no ha rendido su vida a Cristo, hermanos. Ahora, claramente Jesús nos habla que la vida en Dios, hermanos, y Jesús le habló a sus discípulos que vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo, representaría siempre un desafío constante, latente. Pues Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos, pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Juan 17:5 les anticiparía en la oración sacerdotal. Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. O sea, el cristianismo no es un escapismo, hermanos. No nos refugiamos en las iglesias para no contaminar con el mundo. No, el que nos va a guardar del mal siempre será el Señor por obra de su palabra y de su espíritu. En sí, hermanos, se necesitará de carácter para poder vivir en Cristo. Se necesitará de carácter. El tema que nos ocupa es ello. Hablamos de un carácter manso. Pues la Biblia dice que partimos de Efesios 4:2, que el andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado es con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? Es lo que Jesús señaló en cuanto a su propio carácter. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa era parte de la esencia del ser de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto tiene que ver con la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre se define como una cualidad, bueno, así llanamente dice cualidad de ser manso. ¿Pero qué es ser manso? Se dice de aquella persona de naturaleza apacible y tranquila, caracterizada por ser lenta para insistir en sus derechos. Alude al autocontrol, a una fuerza domesticada como un animal entrenado. De allí la disposición a servir antes que a competir, a no estar prontos a provocar o a sentirnos fácilmente provocados u ofendidos. Sí. Esto nos habla, hermanos, que aun cuando se conduce, se nos dice, bueno, en el caso mío tuve que ir a escuela, que hay dos maneras de conducir, a la defensiva o a la ofensiva en ese aspecto. El cristiano no está a la ofensiva, hermanos, siempre está ya guardando, ¿verdad? No a la primera tiene que despotricar. En sí, la mansedumbre o ser manso nos habla, es la descripción de una persona que está bajo el gobierno o el dominio de Dios. Esta realidad presente, hermanos, de poseer un carácter manso. Vamos a recordar que uno de los grandes líderes en el Antiguo Testamento fue Moisés. Lo recordamos, ¿verdad? Y la Escritura registra acerca del carácter de Moisés. Este hombre de Dios, la Biblia nos dice, hermanos, que fue un varón muy manso. Números 12, el libro de Números, ¿no? Porque una vez dije Números 12, pero ¿de qué libro, hermanos? Me dijeron. ¿Sí? Bueno, el libro se llama Números, ¿verdad? Números 12:3. Dice que no había otro varón tan manso como Moisés en ese aspecto. Bueno, pero ¿cómo se logra este carácter, hermanos? Sí. ¿Le es fácil a usted ser manso? Estar allí apacible, sosegado. Sí. Tal carácter, hermanos, no tiene su origen intrínsecamente en el ser de cada persona. En realidad tiene su origen en la obra que el Espíritu Santo desarrolla en la vida del creyente.
Por eso está comprendido dentro de lo que se le llama el fruto del Espíritu. Gálatas 5:23, que parte de ese fruto es no solo la fe, sino también la mansedumbre. Verdaderamente, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cuanto a desarrollar ese fruto llamado mansedumbre, creo que en la mayoría de nosotros estaríamos prontos a condenar o a juzgar antes que a restaurar. Gálatas 6:1 nos dice que cuando alguien, hermanos, se le halla en alguna falta, nos dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. No es condenar, tiranizar y decirle te vas ya directo ya. No arriba sino abajo, ¿no? Decimos. Sin esto estaríamos prontos a confrontar antes que a pacificar. Según de Timoteo 2:25 nos dice, hermanos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Sí. Con mansedumbre. No es entrar en dimes y diretes de buenas a primeras, hermanos. Hablar de este carácter manso, hermanos, gracias a esta realidad hecha posible en Cristo. Por eso decimos, el vivir en Cristo, una realidad presente. Y esto se materializa a través de lo que es la mansedumbre. Es obra del Espíritu Santo, así como se puede describir, es así como podemos describir el carácter cristiano. Un cristiano así se puede considerar, pues aprenden del que es manso por excelencia. Por eso dijo Jesús, aprended de mí. Porque a lo mejor queremos aprender de alguien más, pero no siempre somos un buen referente de vida, ¿verdad? ¿Sí? Porque a la hora te va a decir, mira lo que me decías, tú lo estás haciendo. Es necesario, hermanos, tener como referente de vida en este aspecto la persona siempre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús en sus cátedras en relación a los valores del reino de Dios, como lo estableció en el libro de Mateo, que comprende el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, específicamente en su sección llamada Las Bienaventuranzas, allí habló de la mansedumbre. Y específicamente Mateo 5:5 nos dice, hermanos, que los mansos son bienaventurados porque recibirán la tierra por heredad. Los mansos. El mismo maestro, hermanos, Jesucristo, fue citado por el apóstol Pablo, ¿sí? Quien le citó, hermanos, como un referente de vida. ¿Y qué citó, qué señalamiento hizo Pablo en relación al carácter de Cristo? Sí. Porque de verdad, hermanos, esto es a veces no es sencillo de aplicar, de practicar. Porque hay gente que dice que no cree en Jesús. ¿Y por qué? Porque lo ven como débil. ¿Cómo voy a creer en alguien que se dejó crucificar? ¿Cómo voy a creer en alguien que ni las manos metió? O sea, ¿en qué mente cabe tener un referente de vida a alguien que se deja? Así lo tienen como referente de vida a nuestro Señor mucho. Pero observemos, hermanos, cómo la palabra de Dios va a aclarar este punto. Ciertamente Jesús va a hablar, aclaro, Pablo citará a Jesús, hermanos, y específicamente a su carácter. Observemos el libro de 2 Corintios 10. Hay algunos pasajes que sí necesariamente tenemos que revisarlo, otros los voy a citar solamente. Usted lee ahí dos cosas. Vamos a revisar la primera parte, la segunda parte de este capítulo 10, verso 1. Haré mención, hermanos, en relación al carácter ya de Pablo. Pero específicamente, Pablo escribe. Y observemos con qué actitud escribe y en base a qué escribe. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego, y dice allí, por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Sí? Os escribo, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo.
tengamos presente, y por favor marque ese pasaje, vamos a regresar en un momento más allí. El carácter es así, hermanos. Y de verdad, no sé si usted cómo se siente cuando alguien le trata dulcemente, apaciblemente, sosegadamente. Sí. Eso es sorprendente, porque alguien señaló y no, anoté esta expresión. Se dice que cuando el estrés sube, la amabilidad baja. Sí. Tenemos que decir como el chavo, ¿no? Es que no me tienen paciencia. Porque estaba el Ron Ramón y hasta una manera no muy propia de tratar a una persona le decía, ¿verdad? ¿Sí? Pero veamos, hermanos, cómo es este carácter benévolo, dulce, porque dice por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Jesús tuvo que lidiar con personas, hermanos, cuyo corazón no estaba en él, sino en sus posesiones, que creían justificarse por lo que hacían, no por lo que creían. Jesús lidió con un joven, la cual Marcos lo registra como el joven rico, que amaba más sus posesiones que al mismo Jesús. Ven y sígueme, y dice que no pudo porque amaba más sus posesiones. Tenía muchas posesiones y dijo no, se dio la vuelta y se regresó cabizbajo, dice. Yo mejor me voy para acá, hermano. Pero observe por favor esa frase. Ubiquémonos ahí tantito en Marcos 10:21. Luego iremos a Juan 13:1. Para observar aquí, hermanos. El tema en sí no es amor. Pero sí quiero hacer esta puntualización. Si estamos hablando del carácter dulce, benévolo, de buen trato en el ser y en el tratar a las personas, cuando Jesús vio a este personaje que se justificó, Señor, yo desde joven he guardado todo esto. Ahí va usted a leer la frase, mirándole, le amó. Sí. Mirándole, le amó. Sí. Por haberle dicho, ¿y por qué tu corazón debería estar en mí, no en las... O sea, ni empezó a regañarle, ni a decirle, ni a disertarle otro discurso por allí, ¿no? Simplemente le amó. Es decir, tuvo misericordia y compasión de él. Luego diría, ¿verdad? Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Habrá gente, hermanos, que por más que les trates, persistirán en lo que ellos aman o creen. Bueno, el texto diría en Mateo 7, en donde está su tesoro, allí estará su corazón. Ahora, este es un discípulo lejano, hermanos, alguien que quiso acercarse, pero a la mera hora decidió seguir en lo suyo, no en lo de Jesús. Pero también encontramos el caso de Juan 13:1, donde empieza todo un sermón de despedida de parte de Jesús para con sus discípulos. A sus mismos discípulos, de quienes, hermanos, algunos de ellos, uno le traicionaría, otro le negaría y los demás le abandonarían. ¿Qué hizo Jesús para con ellos? ¿Sabía Jesús de Judas? Sí lo sabía desde el inicio. En los evangelios dice el que le habría de entregar, así se anticipa. O Pedro, el gallo va a cantar y tú me vas a negar. ¿Y qué le dijo? Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y a los demás se lo anticipó lo que Zacarías, el profeta, dijo, ¿verdad? Iría el pastor y las ovejas serán dispersadas. Y si usted va a contemplar en su momento, ahorita no se me quede en Juan 13, pero ahí va a narrar, hermanos, traición, negación y abandono. ¿De quiénes? De los suyos, de los 12. De sus discípulos. Pero el 13:1, por favor, observe, hermanos, cómo inicia este texto. Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, a pesar de sus acciones. La mansedumbre, hermanos, tiene que ver con ese carácter. Porque así como la humildad, su opuesto es el orgullo. Lo opuesto de la mansedumbre es la rebeldía, el desacato. Y ante ello, hermanos, a todos nos exaltamos, todos nos molestamos. Pero ¿cuánto se disfruta un trato como un trato gentil, amable, que hace de patente una dulzura de espíritu como Jesús trató a los suyos y los trató hasta el fin? Bueno, quizás has escuchado esta frase, ¿verdad? Es que tú eres un alma de Dios. Que eres un pan del cielo, ¿no? Sí. Pero a veces se dice todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? La mansedumbre en sí, hermanos, es lo opuesto a la rebeldía. Tomás tuvo mucho detalle en asumir, creer que Jesús había resucitado. En sí Jesús no le dijo rebelde, pero sí, Tomás tuvo una actitud rebelde, porque dijo hasta que no vea, no creeré. ¿Sí? El texto dice que él no había estado presente cuando Jesús les apareció a los otros discípulos. Jesús lo invitó, hermanos, no le dijo rebelde, sí le dijo incrédulo, ¿verdad? Y lo invitó a ser creyente. Él estaba en rebeldía, o sea, yo no voy a creer hasta que no me den evidencias o pruebas. De ahí viene el dicho, ¿verdad? Hasta no ver, pues no creer. ¿Sí? Bueno, esta actitud también de otra manera de escrutinio, de examinación, los tomaron los de Berea, que ellos tenían que corroborar con las escrituras que verdaderamente era la verdad. Sabemos lo mucho que Dios, hermanos, lidió con el pueblo de Israel, a los cuales se les consideró duros de corazón y duros de cerviz. Hay muchos textos donde habla, ¿verdad?, que es difícil leer. En algún momento dijo el Señor, los voy a destruir. Le dijo Moisés, no lo haga, Señor. Esa era la oración intercesora de Moisés por su pueblo. El mismo Jesús hace esa oración intercesora. Ahora, para que los guarde, no los va a quitar del mundo, pero los guardaría del mal, hermanos. El mismo Señor lidió con los pobladores de Jerusalén. ¿Acaso a la primera creyeron en él? Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús lloró sobre Jerusalén. Subió un monte y desde allí lloró sobre Jerusalén. Usted recuerda cómo dijo, ¿verdad? ¿Cuánto quise abrigarles como la gallina cobija sus polluelos y ustedes no? No quisieron. Se resistieron en ese aspecto. Quiso ser apacible, dulce y bueno para con ellos, pero ellos no recibieron la gracia, el favor, el amor que Jesús, las consideraciones que Jesús tuvo para con él, hermanos. No se rindieron a él. Pero aquí viene este punto que a todos nos pega, porque el ser manso, esta virtud cristiana, no es algo que se aplaude, que se valore y que se aprecie en nuestros días. ¿Sí? Porque parece que ser manso es sinónimo de otra cosa, menos del carácter de Cristo. Puede ser malentendido, hermanos, o bien entendido como una falta de energía, falta de valor o falta de dominio. Pero no es debilidad, sino poder bajo control. Es autocontrol, actuar en un espíritu moderado. Vamos a regresar a 2 Corintios 10:1. Primero Pablo les dice, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y la segunda parte de este verso dice, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. El ser manso, hermanos, no está divorciado o alejado de ser enérgico, ejercer autoridad y hacer las cosas a como deben hacerse.
no es ser cobarde. Recordemos al inicio, se daba la ilustración, ¿verdad? Que es como un animal entrenado ya. Tiene fuerza, pero no anda a la resistencia, como el caballo dando patada por aquí, por allá, ¿no? No, no se trata de eso. Dice Pablo, ¿verdad? Allí, sí, yo les escribo y soy humilde, pero cuando tengo que ser enérgico y osado, pues también lo soy. Una manera de entenderlo, hermanos, es lo que puedo leer en Romanos 16, 19. ¿Tú sabes abrir una caja fuerte? A lo mejor digas, sí, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Tú sabes usar esta pistola? Sí. O sea, malos, hermanos, de malo tenemos todo un poco. Porque recuerden que no hay escuela para la maldad, esa solita se aprende. Pero aprender a hacer lo bueno, hermanos, ¿cuánto cuesta? Nos cuesta. ¿Y qué les dice Pablo a los romanos? 16, 19. Les habla al final del verso 19, hermanos. Le insiste y les dice, primero, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Viene la expresión, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? ¿Tú puedes hacer esto? Sí lo puedo hacer, pero no lo debo hacer ya. ¿Sí? Como alguien diría, no, en otro tiempo, no te me hubieses puesto enfrente, dicen, ¿verdad? En otro tiempo, otra historia, hubiese sido. Pero qué bueno que llegó un nuevo tiempo, hermanos. Y estamos hablando del vivir en Cristo, es una realidad presente que se manifiesta en dichos y en hechos, hermanos. Sí. En sí tenemos entonces la directriz de ser apacibles, de ser dulces, de ser agradables en la forma de ser y de tratar. No podemos vivir en resistencia siempre. Sí. Con ese carácter áspero. O como alguien me dijeron, siendo huraños, me dijeron. Huraños es difícil de tratar. Por más que quiera ser buena, la gente está ahí. ¿Sí? Como cuando el gato se pone, ¿no? No necesitamos vivir así, hermanos, en resistencia. Recordemos pues que partimos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, lo cual incluye con toda humildad y entiendo que también con toda mansedumbre. Esa es tu realidad presente. Esa es nuestra realidad presente si estamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, la expresión es andar como es digno de la vocación. Quiero usar esta frase, ponerse la camiseta. Y se aclara, esta expresión, hermanos, de ponerse la camiseta, voy a hacer referencia a esta nota, es una expresión emanada del deporte, específicamente del fútbol. Juego en el que es imprescindible, además de colocarse la casaca del equipo por razones reglamentarias, es defender los colores del bando propio sin guardarse de nada. Al salir del ámbito deportivo, no alteró su contenido, pues pasó a indicar que hay que entregar lo mejor de uno para defender los intereses de una empresa, de una institución o de cualquier emprendimiento en conjunto. Hoy día, como creyentes, dice andar como es digno de la vocación que fuimos llamados. Eso implica, hermanos, ponernos la camiseta de nuestra relación y nuestra identificación con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y bueno, ciertamente no somos Superman. Recuerden a Superman que nada más y ahí tardaba ya la S, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cargas la camiseta? No. Sí. Ahí, presto, hermano, siempre llevaba puesta la camiseta.
para realizar la labor a la cual él había sido llamado. Bueno, sabemos que es un personaje ficticio, ¿verdad? Pero ser mansos, hermanos, es parte entonces de nuestro atuendo cristiano. Quizás nos cargamos la playera de Superman o de Supergear, porque también nació la versión ya de Supergear, ¿sí? Pero sí, hermanos, cargamos el atuendo cristiano. Y el libro de Colosenses, reitero, 3:12, insta esto, a vestirnos como escogidos, como amados, y de parte de nuestro Dios. Y dentro de ello es vestidos de toda humildad y de toda mansedumbre. Necesitamos entonces portar la camiseta no de Superman, pero sí de la mansedumbre. Esto no será una encomienda fácil, pero sepamos esto, que Jesús inició una obra en ti y en mí, y tengamos por cierto que la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, así nos los dice. ¿Sí? A lo mejor usted no es Superman, pero sí sea Supermancito. Ajá. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a ejemplificar ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y sepamos que vivir cristiano no es algo que se vivencia solo los domingos cuando venimos a adorar. O solo por cargar una Biblia en vuestras manos. Solo por identificarnos con alguna tradición religiosa. Esto es algo para vivir. Es un estilo de vida, es algo que tenemos que practicar en todo tiempo y en todo momento. Por eso el texto dice, hermanos, que la vida cristiana es con toda humildad y con toda mansedumbre. Y aunado a ello, hermanos, irá con toda paciencia. Pero de ello estaremos abordándolo como el vivir cristiano, una realidad evidente. Que el Señor nos siga haciendo nuestras vidas y que con su gracia y su favor, hermanos, sigamos aprendiendo del Maestro. ¿A ser qué? Mansos y humildes de corazón. No en nuestro atuendo, sino de nuestro corazón. Y de allí, hermanos, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos sean afectados, transformados, enfocados por ahora sí, por la ternura y por la mansedumbre de Cristo. Amén.